Pablo Escobar era más que el narcotraficante despiadado que lo retrataban los periódicos. Detrás de esa mirada intimidante y de ese inconfundible bigote había un magnetismo casi fascinante. Las mujeres que se cruzaron en su camino no solo se dejaron llevar por la fortuna y el poder, sino por el enigma de la historia que representaba. Como un misterio de la historia que permanece oculto, sus relaciones fueron intensas, trágicas y rodeadas de sombras, haciendo de cada mujer una pieza fundamental en su trayectoria. Y fue entonces cuando se reveló el enigma de la historia del hombre más temido. ¿Pero este encanto tenía una raíz más profunda? Escobar supo jugar con las emociones, supo ser seductor de una manera casi irresistible. Para él, seducir no era solo un acto físico, sino un arte que dominaba con maestría. Como alguien que comprende cada detalle del ajedrez emocional, se ganó a sus compañeros, revelándose como un personaje misterioso de la historia. Cada una de sus relaciones amorosas parecía un capítulo aparte, con sus propias intrigas y giros, como si él mismo fuera un enigma de la historia por derecho propio. El poder de Pablo, sin embargo, fue más allá de la violencia. Sabía que tener mujeres a su lado era una forma de construir un legado, algo que iba más allá de la trata y la delincuencia. Cada mujer que entraba en su vida estaba cuidadosamente involucrada en su red, en un juego donde él era el maestro y ellas las piezas. Estas mujeres no solo eran parte de su historia, sino que eran la curiosidad misma de la historia, un misterio palpitante que pocos se atrevían a investigar y, de hecho, pocos podían comprender por completo. Y así, detrás de su brutalidad, se escondía una vida personal desconocida para muchos, pero curiosa para todos. Un hombre que cargaba con tantos secretos y enigmas, que despertaba fascinación y miedo a partes iguales. En este universo oscuro, sus relaciones se entrelazaron, formando una red de historias que trascienden el tiempo y se convierten en una curiosidad de la historia. Porque donde hay misterio, también está el deseo de explorar. Y en el caso de Escobar, el deseo de descifrar a sus mujeres. Cuando María Victoria Henao conoció a Pablo Escobar, ella era solo una joven que apenas entendía la complejidad del mundo que la rodeaba. Había una evidente diferencia de edad entre ellos, y eso solo hacía que Escobar fuera más intrigante a sus ojos. Él era el hombre con el que ella soñaba, la promesa de una gran vida. A los ojos de María, él no era solo Pablo Escobar. Él era la posibilidad de una historia única, un enigma de la historia que ella quería desentrañar a su lado, sin miedo a lo que vendría. La boda entre ellos no se hizo esperar, y las promesas intercambiadas en esa sencilla ceremonia serían el pilar de un vínculo que perduraría hasta los peores días. Para ella, el sí representaba mucho más que palabras. Fue un pacto de lealtad inquebrantable, que mantuvo incluso ante los desafíos más intensos. En la vida de María Victoria, Pablo era el corazón de un misterio de la historia, y la curiosidad que despertaba la empujó a una vida de sacrificios que pocos podían soportar. Esta lealtad inquebrantable fue lo que dio forma a su relación, incluso cuando Escobar se perdió en el mundo de la traición y el amor prohibido. María Victoria se aferró al hombre que había conocido en su juventud, al sueño que le había prometido, creyendo que todavía había algo puro y verdadero en su unión. Se convirtió en una cómplice silenciosa, no solo de su vida pública, sino también de sus secretos. En silencio, llevaba el peso del nombre Escobar, una marca de misterio en la historia que aprendería a llevar. Incluso con el tiempo, María Victoria nunca cuestionó el amor que la unía a él, un amor marcado por el dolor y la tragedia. Amaba a Escobar como quien ama un ideal, algo que tal vez ni siquiera exista, pero que permanece en nuestros corazones. Para ella, Pablo era un enigma de la historia, un secreto escondido detrás de una fachada de crueldad. Y así, sin saber lo que estaba por venir, ella permaneció a su lado, en la oscuridad que pronto se tragaría sus vidas.
Escobar no era un hombre de una sola cara. Sabía bien dividir su mundo entre lo público y lo privado, entre el amor y la traición. Su doble vida fue ocultada con tanto cuidado que pasó a formar parte del misterio mismo de la historia que representaba. Para los de afuera, Pablo era solo un jefe criminal, pero para aquellos que se atrevían a mirar más de cerca, era un enigma. Un hombre que amaba intensamente, pero que no dudaba en tener varias amantes, creando para sí un mundo oculto, reservado solo para aquellos que consideraba dignos de conocerlo. Estos amores extramaritales, sin embargo, exigían un minucioso juego de disimulo y secretos. Escobar mantuvo una red de aliados y cómplices que garantizaban la protección de sus misterios. Su familia, por importante que fuera, nunca debería conocer la profundidad de sus implicaciones románticas. Pablo cultivó estas relaciones como quien cuida un jardín secreto, donde cada flor, cada romance, era una pieza indispensable para alimentar su propio enigma de la historia. Para él, preservar estos secretos era parte del juego. La doble vida de Escobar, sin embargo, dejó profundas huellas en su esposa, María Victoria, y en sus propios amantes. Sabía manipular las emociones, manteniendo a cada mujer cautivada, sumisa a la intensidad de su poder. A cada amante prometió algo que nunca cumpliría plenamente, alimentando la fantasía de una vida en común, pero sin abandonar a su esposa. Para él era un cálculo frío, una forma de mantener el control, y al mismo tiempo era el enigma de la propia historia lo que mantenía a todos atrapados en su órbita sin posibilidad de escape. Pero incluso el mayor secreto tiene consecuencias. Esta doble vida pesaba sobre Escobar, como una sombra que nunca pudo disipar del todo. Cada relación extramatrimonial era un riesgo, un potencial eslabón débil que, de ser descubierto, podría hacer tambalear los cimientos de su imperio. Y así, cada vez más, su vida se convirtió en una curiosidad de la historia, una serie de secretos superpuestos que sabía que eran imposibles de conservar para siempre. Sin embargo, los riesgos no lo detuvieron, solo aumentaron el desafío que tanto parecía amar. La historia de Pablo Escobar y Virginia Vallejo es como un romance peligroso, un encuentro entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. Virginia, la fascinante y carismática periodista, se convirtió en un punto de debilidad para el capo de la droga. Ella no era solo una amante, ella fue testigo de la vida secreta de Escobar, una figura que se atrevió a desafiarlo y al mismo tiempo encantarlo. Virginia vio en Pablo algo que pocos se atrevían a ver, una curiosidad por la historia viva, un alma compleja detrás de la brutalidad. Este romance prohibido comenzó de una manera intensa y atractiva, como si ambos supieran que estaban jugando un juego peligroso. Para Escobar, Virginia representó un nuevo tipo de conquista, una mujer que lo fascinaba tanto como el poder y la riqueza. La atracción entre ellos era mutua y casi inevitable. Virginia se vio envuelta en un misterio de la historia, una relación donde cada encuentro traía consigo un nuevo descubrimiento y, con ello, un nuevo riesgo. Y sabía, mejor que nadie, que estar con Pablo era caminar al borde de un abismo. Sin embargo, esta relación fue más allá del simple romance. Se intercambiaron secretos, se hicieron confidencias bajo la promesa de lealtad eterna. Virginia conocía los detrás de escena del imperio de Escobar, el lado oscuro que él ocultaba del ojo público. Sabía el peso que llevaba a su lado, un peso que podía, en cualquier momento, destruir su propia vida. Aún así, la atracción por lo desconocido, por el enigma de la historia que representaba Escobar, fue más fuerte que el miedo, y ella permaneció cegada por la pasión y la promesa de algo grande. Pero como toda pasión peligrosa, esta también llevaba en su interior semillas de destrucción. Con cada nuevo encuentro, Virginia se convertía cada vez más en una amenaza para Pablo, un riesgo que sabía que no podría controlar para siempre. Ella no era solo una amante, fue testigo, y esta relación, llena de secretos,
estuvo a punto de pasarle factura. En el fondo, ambos sabían que no terminaría bien, pero ninguno estaba dispuesto a renunciar al misterio y peligro que traía este romance. Para Escobar, Virginia Vallejo no era solo una amante. Ella era una aliada estratégica, alguien que podía abrir puertas en el mundo de la política y los medios. Virginia, con su influencia y contactos, supo navegar en las turbulentas aguas del poder, y Pablo vio en ella la posibilidad de consolidar su imagen pública. En este complejo juego, donde se cruzaban intereses personales y políticos, ella se convirtió en una pieza clave del enigma de la historia de Escobar, el rostro que necesitaba para suavizar su propia reputación. A medida que Virginia entraba cada vez más en este universo oscuro, también sentía el peso de llevar el nombre de Pablo Escobar. Se encontró entre dos realidades en conflicto: el amor que la unía al hombre y el riesgo que conllevaba cada acto de lealtad. Sus palabras, sus acciones, sus encuentros con figuras influyentes se convirtieron en cuidadosas maniobras en un juego que iba más allá del romance. Cada decisión era una apuesta, un paso que podía acercarlos al poder o conducirlos al desastre, una curiosidad de la historia que convivía en cada movimiento. Sin embargo, con el tiempo, el peso de este papel se volvió insostenible. Virginia se dio cuenta de que estar al lado de Escobar no era solo un riesgo, fue un sacrificio que exigió más de lo que ella podía ofrecer. El poder, que alguna vez pareció atractivo, ahora resultó demasiado costoso. Su lealtad a Escobar la alejó de quien realmente era, convirtiéndola en una figura pública cuestionable, atrapada en un enigma de la historia que consumió su identidad y erosionó sus convicciones. En el fondo, sabía que seguiría siendo juzgada por esa elección. El fin del imperio de Escobar trajo consecuencias devastadoras para todos los que lo rodeaban, y Virginia no fue la excepción. Con el colapso de Pablo vino su propia ruina, una inevitable espiral de pérdida y recriminación. Ella, que alguna vez había sido la mujer influyente junto al capo de la droga, ahora se encontraba aislada, un testigo solitario de la destrucción de un imperio. Junto a Escobar, había jugado un juego que pocos se atreverían a arriesgar, y ese juego la marcaría para siempre como una pieza perdida de la historia. Escobar sabía que, para conquistar a las mujeres, no bastaba el encanto. Envolvió a sus amantes en un mundo de lujos inaccesibles, un verdadero cuento de hadas oscuro. Regalos extravagantes, viajes paradisíacos y mansiones deslumbrantes fueron parte del escenario. Ofreció a estas mujeres la vida de una reina, una experiencia única, pero que tenía un precio oculto. Al ingresar a este universo, se convirtieron en piezas de su tablero, moldeadas por las mismas fuerzas que movieron el enigma de la historia de Escobar. Pero el brillo de este lujo siempre estuvo acompañado de una sombra, el miedo constante a represalias y peligros inesperados. Cada uno de estos amantes sabía que estar al lado del hombre más temido de Colombia traía riesgos que pocos se atrevían a afrontar. Vivían entre el miedo y la atracción por lo desconocido, una tensión constante que los mantenía atrapados en el misterio de la historia de Pablo. La promesa de riqueza y exclusividad era, de hecho, un vínculo que los ataba al peligro, sin escapatoria segura a la vista. Además de bienes materiales, Escobar ofrecía un poder ilusorio, un sentimiento de invulnerabilidad que envolvía a estas mujeres en una burbuja de falsa seguridad. Les hizo creer que, a su lado, nada les podía pasar, pero en realidad el peligro siempre estuvo al acecho. Si bien se sentían protegidos, estaban constantemente expuestos a enemigos invisibles y a la imprevisibilidad del inframundo. Así, aquella vida lujosa y aparentemente glamurosa era, en realidad, un oscuro enigma, donde cada elección podía tener consecuencias fatales. Vivir rodeada de lujo, para estas mujeres, no fue una elección fácil ni ligera. Era una prisión dorada,
una trampa invisible donde cada movimiento estaba dictado por la sombra de Pablo Escobar. Lo que comenzó como una promesa de amor y abundancia se convirtió en un pacto con el misterio de la historia misma. Una curiosidad irresistible pero fatal. Era imposible salir ileso de este mundo, porque una vez dentro, el lujo y el peligro se mezclaban de tal manera que dejaban cicatrices eternas. Las mujeres que se acercaron a Escobar provenían de mundos diferentes, con sus propias historias y sueños, pero todas compartían algo en común: la fascinación por el enigma de la historia que él representaba. Escobar no solo atraía a mujeres sumisas, al contrario, muchos de ellos tenían una personalidad fuerte y una vida establecida, pero quedaron cautivados por la intensidad que transmitía. Cada uno, a su manera, encontró en Pablo algo irresistible, como un misterio de la historia que había que descifrar, aún con los peligros que implicaba. Estos amantes no eran figuras pasivas, eran mujeres que a menudo estaban dispuestas a arriesgarlo todo por él. Algunos veían a Escobar como una figura romántica y peligrosa. Otros lo veían como un trampolín hacia una vida de poder y lujo. Se convirtieron en cómplices, confidentes e incluso consejeros, quedando absorbidos por la atmósfera de misterio que lo rodeaba. Sus historias personales, cuando se cruzaban con las de él, formaban una curiosidad de la historia misma, un retrato del poder que la presencia de Escobar ejercía sobre ellos. Sin embargo, esta vida de amor y crimen tuvo un precio que cada uno pagó de manera diferente. Algunas mujeres se perdieron en medio del caos, otras sobrevivieron, pero con profundas cicatrices en el alma. Al involucrarse con Pablo, cada uno de ellos asumió un papel en la trama, un riesgo de vida que puso a prueba sus límites emocionales y psicológicos. Se sintieron atraídos por el enigma de Escobar, pero no tenían idea de cuánto transformaría sus vidas. Como en una historia imposible de abandonar, se encontraron atrapados en una espiral de amor y miedo. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran figuras fuertes y al mismo tiempo vulnerables, vidas ordinarias que pasaron a formar parte del misterio de la historia que Escobar estaba construyendo. En realidad, representaban una mezcla de curiosidad y tragedia, personajes anónimos que el tiempo transformaría en leyendas. Pero para ellos no era una leyenda, era la vida real, un viaje de intensidades que pocos podían soportar. Y junto a Escobar, cada uno llevó consigo los secretos y las cicatrices de este amor prohibido. Para un hombre como Pablo Escobar, cada romance tenía su lugar especial, un lugar secreto donde él y sus amantes podían escapar de las miradas indiscretas del mundo. Mansiones escondidas en zonas remotas, hoteles exclusivos y hasta casas discretas repartidas por Colombia fueron parte del misterio de la historia que creó a su alrededor. Estos escondites parecían escenas de una película, cuidadosamente elegidas para garantizar que su mundo oculto permaneciera intacto. Y en esos lugares, él era solo un hombre, no el despiadado jefe del cartel. Estos lugares cuidadosamente protegidos estaban envueltos en capas de seguridad, casi como fortalezas a las que solo podían entrar aquellos en quienes se confiaba. Se calculó cada detalle, desde las rutas de llegada hasta las estrategias de escape en caso de ser descubiertos. Escobar sabía que para mantener su imperio necesitaba proteger estos lugares como un enigma de la historia, un misterio que pocos sospechaban siquiera que existía. Allí se permitió un raro lujo: vivir sus amores prohibidos sin interferencias, como si fueran fragmentos de una vida que nunca tendría públicamente. Para sus amantes, estos refugios eran a la vez fascinantes y aterradores. La posibilidad de ser descubierto, de enfrentarse a la realidad que Escobar enfrentaba cada día, hacía de cada visita un acontecimiento tenso. Y, sin embargo, esos momentos alejados de las miradas críticas eran la esencia de lo que buscaban a su lado. Estas casonas y refugios, tan escondidos y tan protegidos,
eran una curiosidad de la historia, lugares donde el amor y el peligro convivían en oscura armonía. Sin embargo, como todo secreto bien guardado, estos lugares también tuvieron sus historias y sus huellas. Eran más que simples lugareños, eran símbolos de la complejidad que rodeaba la vida de Escobar. Cada habitación, cada pasillo, fue testigo de momentos de pasión, pero también de conspiraciones y promesas incumplidas. En definitiva, estos refugios fueron la prueba de que, por mucho que lo intentara, Pablo no podía ocultar para siempre el misterio de la historia de sus amores, que algún día saldrían a la luz como partes indisolubles de su leyenda. Escobar, con su aura de misterio y poder, no solo atraía a mujeres corrientes, sino también a mujeres de la alta sociedad, que se sentían inexplicablemente atraídas por su peligroso encanto. Para ellos representaba lo que su mundo nunca les ofrecería: la posibilidad de vivir una historia intensa, rodeados de adrenalina y lujo, donde lo predecible no existía. Era como si fuera un enigma de la historia, una figura contradictoria que prometía emoción y una curiosidad imposible de resistir, especialmente para aquellos acostumbrados a la monotonía de la élite. Estas mujeres, provenientes de familias influyentes, generalmente se mantenían alejadas de hombres con antecedentes como los de Escobar. Sin embargo, su imagen de hombre intrépido, dispuesto a afrontar el mundo sin remordimientos, era una cualidad que muchos encontraban irresistible. La seguridad de sus cómodas vidas contrastaba marcadamente con el riesgo de involucrarse con alguien como él. Escobar, con su misterio y secretos, les ofreció un escape, una forma de romper con los moldes predecibles de la alta sociedad. Pero el precio de esta fascinación por lo peligroso fue alto. Para estas mujeres, su relación con Escobar a menudo resultaba en pérdidas que iban mucho más allá de lo material. Reputaciones destruidas, familias divididas e incluso amenazas de muerte pasaron a formar parte de sus realidades. La promesa de vivir de cerca la curiosidad por la historia les hizo enfrentarse a dilemas entre el amor y la reputación, entre el deseo de escapar de la rutina y el miedo a lo que podrían perder. Cada uno, en su propio viaje, descubrió que convivir al lado de Escobar era un camino sin retorno. A pesar de los riesgos, muchos de ellos lo siguieron, como impulsados por un instinto de autodescubrimiento. Estar al lado de un hombre como Escobar fue para ellos una experiencia incomparable, una mezcla de fascinación y desesperación. Los transformó y pasaron a formar parte del enigma de la historia que rodeó su vida. Para cada uno, Escobar no era solo un amante, sino una puerta de entrada a un mundo donde el peligro era tan intenso como el amor que prometía. Para María Victoria, llevar el apellido Escobar significó mucho más que ser esposa de uno de los hombres más temidos de Colombia. No solo enfrentó la sombra de su marido, sino que también lidió con el peso que su nombre traía para sus hijos y su futuro. Cada escándalo, cada controversia, era un recordatorio constante del poder destructivo que representaba el legado de Pablo. Era como si vivieran bajo una maldición, un enigma de la historia que María Victoria tuvo que cargar, sin poder alejarse jamás. Ella era el pilar de la familia y mantenía a todos juntos, incluso cuando el mundo que la rodeaba se estaba desmoronando. Sus hijos crecieron conscientes de que su padre no era solo una figura pública, sino un misterio de la historia, alguien cuyo nombre despertaba miedo y curiosidad a partes iguales. María Victoria, entre sacrificios y silencio, mantuvo una lucha invisible para proteger a sus hijos de este peso. No podían elegir quiénes eran, pero ella podía intentar suavizar el impacto de ese legado, aunque sabía que el apellido Escobar siempre sería una curiosidad en la historia. Por mucho que quisiera darles a sus hijos una vida normal, el pasado de Pablo era como una sombra que los seguía a cada paso. Se enfrentaron a prejuicios, rechazo y asociación constante con el imperio de su padre. María Victoria, a pesar de todo el dolor, se mantuvo firme,
evitando que presiones externas destruyeran a su familia. Ella creía que, de alguna manera, el amor que aún sentía por Pablo podría guiarlos por este camino, aunque sabía que el misterio y el peso del nombre Escobar nunca se borraría por completo. En medio de este revuelo, María Victoria comprendió que, al llevar el nombre de Pablo, su vida y la de sus hijos estaría siempre marcada por la curiosidad del público. Fue madre, esposa y guardiana de un legado que trajo más sombras que luces. Su compromiso silencioso con su familia la convirtió en una figura de fortaleza, alguien que, incluso ante la adversidad, cargó con dignidad el enigma de la historia de Pablo Escobar, agarrándose fuerte para que sus hijos pudieran vivir, al menos, con un poco de paz. Para mantener intacto su mundo privado, Escobar implementó un estricto código de silencio entre sus amantes, un pacto que iba más allá del simple secreto. Cada una sabía que hablar de su vida con Pablo era cruzar una línea peligrosa, un riesgo que podría costar más que la relación. Este acuerdo tácito de lealtad y protección era su forma de mantener el misterio de la historia que estaba construyendo a su alrededor, un secreto entre ellos y el peligro, donde cada palabra no dicha era una prueba de lealtad. Escobar aseguró esa lealtad con promesas y, cuando era necesario, con amenazas veladas que ellos entendían bien. Para sus amantes, el silencio no era solo una cuestión de respeto, sino de supervivencia. Cada uno entendió que guardar los secretos de Pablo era proteger sus propias vidas, y el compromiso de no hablar nunca era casi una segunda naturaleza. En este juego donde el amor y el miedo se entrelazaron, se convirtieron en guardianes de un enigma de la historia, participando en una conspiración silenciosa que nunca podría romperse. Pero vivir bajo este código tuvo su costo emocional. Estas mujeres portaban historias que nunca podrían compartir, recuerdos que debían guardar para sí mismas. El silencio, para ellos, era a la vez protección y prisión. Se convirtieron en pedazos de un misterio en la historia, conociendo verdades que pocos se atrevían a imaginar, pero que no podían ser reveladas. Este secreto los alejó del mundo, convirtiéndolos en cómplices de un peligroso juego, donde cada palabra podría ser una frase. Entonces, entre las ganas de hablar y el miedo a las consecuencias, estas mujeres guardaron silencio. Lo que podría parecer una elección, en realidad, fue una imposición, una huella que Escobar dejó en cada uno, donde la lealtad primaba antes que el propio bienestar. Sabían que, a su lado, solo había un camino, el del secretismo, y, manteniendo este pacto, contribuyeron a perpetuar el enigma de Escobar, una curiosidad de la historia que nunca podría desentrañarse del todo. Amar a Pablo Escobar era caminar sobre una delgada línea entre la pasión y la muerte misma. Sus amantes, aunque fascinados por él, vivían con el miedo constante de ser objetivos de su red de enemigos o incluso de su furia. Cada uno de ellos cargó con esta realidad como un peso invisible, sabiendo que su relación con Escobar tenía consecuencias que podrían costarles la vida. El miedo pasó a formar parte de un enigma de la historia, una curiosidad casi trágica, donde el amor era inseparable del peligro. Algunas de estas mujeres, al desafiar el código o atraer atención no deseada, sufrieron represalias o simplemente desaparecieron. Estar al lado de Escobar era, para cada uno de ellos, como habitar un mundo donde la muerte rondaba en todo momento, una amenaza silenciosa que nunca podía ser ignorada. En el fondo, todos sabían que ante cualquier señal de deslealtad, el destino sería cruel y definitivo. Y, sin embargo, la atracción hacia él superó este miedo, haciendo del misterio de la historia un viaje arriesgado. Este peligro constante tuvo un profundo impacto en la psicología de sus amantes, que vivían en tensión permanente. Incluso en los momentos más íntimos, la sombra de una posible tragedia nunca los abandonó. Intentaron ocultar su miedo,
disimulándolo detrás de sonrisas y silencio, pero siempre estuvo ahí, presente, corroyendo cada momento de felicidad que pudieron experimentar. Amar a Escobar significó aceptar un pacto oscuro, donde la lealtad era sinónimo de supervivencia, y la curiosidad por lo que vendría después era el combustible que los mantenía a su lado. Al final, el amor que sentían por él los transformó en figuras trágicas, personajes de un misterio de la historia que pocas personas entenderían. Cada una de estas mujeres llevaba consigo las marcas de este miedo, un recordatorio constante de que la vida con Escobar era una apuesta, donde el precio del amor podía ser la existencia misma. Y, al permanecer a su lado, perpetuaron una historia de pasión y peligro, una curiosidad de la historia que nunca escaparía de las sombras. Los amantes de Escobar no solo compartían el amor de uno de los hombres más poderosos del mundo, sino que también competían entre sí por un espacio en su corazón. Cada uno quería ser el favorito, tener atención exclusiva y el privilegio de estar a su lado en sus momentos de gloria y en las sombras de sus refugios secretos. Esta rivalidad natural generó un ambiente de tensión y desconfianza, donde la curiosidad por su historia se cruzó con los celos y la necesidad de ser vistos. Era un juego donde todos conocían las reglas, pero ninguno estaba dispuesto a perder. La convivencia entre estas mujeres, aunque indirecta, estuvo llena de intrigas y rivalidades silenciosas. Sabían que no eran los únicos, pero aún así querían hacerse un espacio único en el universo de Escobar. Estos celos constantes los hacían más cautelosos y, al mismo tiempo, más atrevidos, como si cada uno necesitara demostrar que le eran indispensables. El enigma de la historia de Pablo, para ellos, era también una cuestión de supervivencia emocional, donde su atención era el premio ansiado, aunque fuera efímero. Esta competencia silenciosa no se trataba solo de ganarse el afecto de Escobar, sino de obtener los beneficios y ventajas que conlleva. La amante más cercana de Pablo tenía acceso al lujo, la protección y el prestigio de estar al lado del narcotraficante. Esto alimentó el deseo de ser especiales, de destacarse de los demás, generando una dinámica de poder y celos que pocos podían soportar por mucho tiempo. Cada una de estas mujeres, entonces, se convirtió en un misterio en la historia, custodiando las batallas internas que enfrentaron junto al hombre que amaban. Sin embargo, esta rivalidad también era peligrosa, ya que exponía las debilidades de cada uno y creaba tensiones que amenazaban la armonía del círculo de Escobar. Cada ataque de celos, cada intento de acercamiento exclusivo podría generar desconfianza e incluso represalias. Junto a él, estas mujeres sabían que cualquier error podía ser fatal, convirtiéndose en personajes de una curiosa historia donde el amor y los celos iban de la mano. Y así, sin tregua, mantuvieron ocultas sus pasiones y luchas. Escobar sabía que su poder iba mucho más allá de las armas y el dinero. Era un maestro en el arte de la seducción, y usaba su encanto como un arma silenciosa que atraía a sus amantes al centro de su oscuro mundo. Cada sonrisa, cada palabra cuidadosamente calculada, era una forma de mantenerlos cautivos, fascinados por el enigma de la historia que encarnaba. Para él, el poder de seducir era más que una conquista amorosa. Era una forma de control, de manipular a quienes lo rodeaban, incluidas las mujeres que se atrevían a acercarse a él. Con su manera enigmática y su discurso persuasivo, Escobar hacía sentir a cada una de sus amantes especiales, únicas en un universo lleno de lujos y misterios. Supo despertar emociones, cómo despertar sentimientos profundos, convirtiéndose en un enigma irresistible. Para muchas de estas mujeres, estar al lado de Escobar fue como vivir una curiosidad de la historia, una experiencia intensa que puso a prueba los límites de sus corazones. Sin embargo, pocos se dieron cuenta de que estaban involucrados en una trama calculada,
donde el amor era solo una pieza del juego. Este peligroso hechizo fue una habilidad que Escobar utilizó para reafirmar su dominio. Entendió que el verdadero poder provenía de la capacidad de influir y guiar las decisiones de quienes lo rodeaban. Así, cada relación amorosa se convirtió en una herramienta, una forma de ampliar tu red de control. Sus amantes, aunque apasionados, también eran piezas de su tablero, sin saber que el propio enigma de la historia de Escobar los involucraba en una trama de manipulación donde él siempre iba un paso por delante. En el fondo, este poder de seducción dejó profundas huellas en la vida de estas mujeres. Descubrieron que, al dejarse encantar por él, renunciaban a sus propios deseos y caían en una peligrosa ilusión. El misterio de la historia que representaba Pablo era tan convincente que pocos lograron escapar sin cicatrices emocionales. Y así, envueltos en su encanto, siguieron un camino donde el amor era solo un reflejo de su poder, un eco de los secretos que guardaba bajo llave. Escobar fue selectivo con las mujeres de su vida. Algunos los mantuvo bajo su protección, mientras que otros, cuando dejaron de ser útiles o rompieron su confianza, fueron fríamente descartados. A quienes tenían el privilegio de su cuidado, les ofrecía una vida de lujo y seguridad, asegurándose de que nada los amenazara. Los veía como parte de su círculo íntimo, una curiosidad de la historia que reflejaba el poder del propio Pablo. Pero para los demás, los que se atrevieron a desafiarlo o simplemente dejaron de interesarle, el destino no fue tan generoso. Esta distinción entre protegidos y descartados mostró el lado despiadado de Escobar. Algunos de ellos los mantuvo cerca, dándoles seguridad y privilegios, como forma de asegurarles una lealtad absoluta. Para estas mujeres, el lujo no era solo una recompensa, sino una especie de armadura que las mantenía inmunes a las tormentas del mundo exterior. Sin embargo, sabían que esa protección era volátil, que un cambio en el humor de Escobar podía convertir su vida en un riesgo inminente. La protección de Pablo era un misterio de la historia, intensa, pero espantosamente inestable. Para las mujeres que decidió descartar, la realidad fue brutal. Muchas veces, estos amantes ni siquiera recibían explicaciones. Simplemente fueron dejados a un lado, abandonados a su suerte, como si nunca hubieran significado nada. Escobar no dudó en pasar página, tratando estas historias con frialdad, como partes de un pasado que no merecía ser recordado. Así, algunas de estas mujeres dejaron su vida cargando con las cicatrices de un amor que, para él, no era más que un juego. La decisión de protegerlos o abandonarlos fue uno de los enigmas de la historia que solo Escobar conocía. Detrás de esta selectividad había una estrategia de la que pocos se dieron cuenta. Pablo mantuvo a su lado solo a aquellos que reforzaban su poder, que lo apoyaban sin cuestionamientos. Para él, el amor y la lealtad eran armas, y solo aquellos que entendían esta lógica sobrevivían en su universo. Fue un juego en el que el precio de la protección era alto y en el que la negligencia era una sentencia definitiva. Así, junto a Escobar, las mujeres vivían bajo una constante curiosidad. ¿Podrían contar con su protección o se convertirían en un misterio más en el pasado del hombre más temido de Colombia? Para Escobar, sus amantes eran tanto su placer como su peligro, especialmente cuando la policía se acercaba a su organización. Sabía que una sola palabra, un desliz de cualquiera de ellas, podía desencadenar revelaciones explosivas. En este juego de secretos y lealtades, cultivó el silencio y la confianza de sus amantes, manteniéndolas bajo control para proteger el enigma de la historia que era su imperio. Cada una de estas mujeres se convirtió en un punto débil, un vínculo que la policía podía explotar en cualquier momento. La presencia de la policía en las sombras de su vida amorosa era un recordatorio constante de los riesgos. Escobar conocía bien el poder de una traición y sabía que, en las manos equivocadas, sus amantes podrían ser la clave de su caída. Supervisó de cerca las relaciones,
utilizando promesas y amenazas para asegurarse de que nunca traicionaran su secreto. Para muchos de ellos, la opción de denunciar ni siquiera se consideró, ya que sabían lo que significaría romper este código. Luego se convirtieron en cómplices involuntarios de una curiosidad por la historia, actores clave que nunca pudieron hablar, pero la presión de las autoridades sobre estas mujeres era una realidad implacable. La policía sabía de su implicación y, en momentos críticos, los arrinconó con la promesa de una vida segura a cambio de información. Para algunos, esta fue una oportunidad de escapar, de encontrar una salida a una relación donde reinaba el miedo. Sin embargo, incluso pensar en traicionar a Escobar significaba arriesgarlo todo. Este dilema convirtió sus vidas en un auténtico enigma de la historia. Una elección donde ninguna decisión parecía completamente segura. Así, entre el silencio impuesto por Escobar y los ataques policiales, sus amantes vivían en una delgada línea, donde el más mínimo error podía resultar fatal. Para ellos, cada día con él era un misterio envuelto en miedo y lealtad, una prisión emocional que los mantenía atados a un hombre que podía garantizarles el cielo o el infierno. En este juego de poder y riesgo continuaron en silencio, manteniendo fuera del alcance de las autoridades la curiosidad por la historia oculta de Escobar, aunque sabían que el precio de ese silencio podía ser demasiado alto. Virginia Vallejo, una de las amantes más emblemáticas de Escobar, se encontró en el centro de un dilema devastador cuando su imperio comenzó a desmoronarse. Ella, que había sido más que una simple amante, ahora se convirtió en una pieza clave del rompecabezas de su caída. Al ver perder el control al hombre que tanto amaba, Virginia pasó de estar enamorada a ser testigo, portadora de secretos que podrían redefinir el curso del misterio de la historia de Escobar. Su lealtad fue puesta a prueba, y el peso de ese amor resultó más oscuro de lo que podría haber imaginado. La decisión de alejarse de Escobar y colaborar con las autoridades no fue sencilla. Sabía que la ruptura representaba más que el final de un romance. Era el comienzo de una nueva vida, donde cada revelación la convertiría en blanco de resentimiento y venganza. Virginia, junto con Escobar, había experimentado la curiosidad por la historia, y ahora, al exponer esta narrativa, se convirtió a la vez en aliada de la justicia y en traidora a los ojos del hombre que la había encantado. Esta transición la puso en un camino sin retorno, donde el precio de la libertad era el riesgo constante. Para Virginia, traicionar a Escobar significó abandonar todo lo que habían vivido juntos, cada momento de pasión y peligro. Pero también fue una oportunidad para liberarse, para reescribir su propia historia lejos de las sombras del narcotráfico. Su testimonio abrió la puerta para que las autoridades desmantelaran el imperio que Pablo había construido, transformando su narrativa en una curiosidad de la historia, un relato visceral del ascenso y caída de uno de los hombres más temidos de Colombia. Virginia, que alguna vez fue una amante, ahora se convirtió en una de las figuras más importantes en la caída de Escobar. Su vida, después de esta decisión, nunca volvería a ser la misma. Virginia afrontó con valentía las consecuencias de su elección, sabiendo que al darle la espalda a Escobar, firmaba una sentencia de exilio y aislamiento. Se convirtió así en testigo vivo de una era de violencia y poder, alguien que conoció de primera mano el enigma de la historia de Pablo Escobar y que ahora llevaba las cicatrices de ese peligroso amor. Su historia no fue solo la de una amante, era el de una mujer que se atrevió a desafiar el más oscuro de los destinos. La caída de Escobar dejó a sus amantes en una situación delicada, como si fueran las piezas olvidadas de un juego que había llegado a su fin. Ellos, que alguna vez disfrutaron de poder y privilegios junto al narco, ahora necesitaban enfrentar al mundo con la huella imborrable de haber sido parte de su historia. Cada uno llevaba los recuerdos y las cicatrices de un amor prohibido,
un misterio de la historia que, aunque fascinante para otros, representaba una dolorosa realidad para ellos. El pasado, así, se convirtió en una sombra que los seguiría. Algunas de estas mujeres intentaron reconstruir sus vidas buscando una especie de redención, lejos de los focos y de los recuerdos que las atormentaban. Pero la asociación con Escobar no era algo que pudiera borrarse tan fácilmente. El peso del pasado siempre resurgió, como una curiosidad por la historia que les impedía olvidar. Para el público, eran figuras enigmáticas, mujeres que compartían vida con uno de los hombres más peligrosos del mundo. Pero, para ellos, eran marcas, cicatrices que pocos podían superar sin acarrear un sentimiento de pérdida y arrepentimiento. El estigma de ser examantes de Escobar también trajo aislamiento. Familiares, amigos e incluso la sociedad parecían verlos como cómplices, aunque muchos de ellos eran solo víctimas del irresistible carisma de Pablo. Eran figuras trágicas de una historia compleja, mujeres que, al intentar empezar de nuevo, necesitaban afrontar los juicios y prejuicios que las siguieron. Cada paso adelante les hacía recordar el pasado, un enigma de la historia que, aunque no lo querían, era parte de ellos. Así, estas mujeres, aunque alejadas de Escobar, siguieron llevando su nombre, sus secretos y los ecos de un amor que nunca las dejaría realmente libres. La vida después de Escobar fue, para muchos, un ejercicio diario de superación, una lucha constante por recuperar lo perdido. Cada uno se convirtió en un capítulo autónomo de la historia, recordando al mundo que, incluso después del final, el legado de Pablo todavía reverberaba en cada uno de ellos, de maneras que pocos podían imaginar o comprender. Con el paso de los años, las amantes de Escobar se convirtieron en íconos, figuras casi míticas que los medios y la cultura popular exploraron con fascinación. Películas, series y libros comenzaron a retratar a estas mujeres, muchas veces de forma exagerada, transformándolas en personajes de curiosidad histórica. Fueron vistos a veces como víctimas, a veces como cómplices, pero siempre con un aura de misterio y peligro. La realidad que vivieron junto a Escobar se mezcló con la ficción, creando un enigma de la historia que sedujo al público. Estas representaciones mediáticas no siempre hicieron justicia a la complejidad de sus vidas. A menudo, el sufrimiento y el aislamiento que enfrentaron se minimizaron en favor de narrativas sensacionalistas que exploraban la idea del glamour junto a Escobar. Sin embargo, estas mujeres llevaban profundas cicatrices y la transformación de sus historias en entretenimiento fue un reflejo de la fascinación del mundo por el misterio de la historia que rodea al narcotraficante. Para ellos, esta exposición pública era un arma de doble filo. Les recordaba el pasado, pero también les aportaba una especie de inmortalidad. Con el tiempo, algunas de estas mujeres se convirtieron en figuras públicas, utilizando sus voces para corregir distorsiones y contar sus propias versiones. Querían que el mundo supiera que no eran solo personajes de una historia de crimen y poder, sino seres humanos que amaban y sufrían. Este intento de recuperar su propia narrativa fue una forma de recuperar el control sobre un enigma de la historia que ya se le había escapado de las manos. Así, se convirtieron en autores de sus propios destinos, convirtiéndose en testigos vivos de una época que el mundo nunca dejaría de admirar y temer. Hoy en día, los amantes de Escobar siguen siendo personajes fijos en la memoria colectiva, figuras que representan tanto el lado oscuro del amor como la resiliencia ante una vida marcada por el peligro. La cultura popular continúa contando y recontando sus historias, como si en ellas hubiera una curiosidad por la historia que nunca se agota. Para el público, son más que mujeres. Son enigmas que el tiempo ha hecho eternos, testigos de un capítulo de la historia que aún resuena, décadas después del fin del imperio de Pablo Escobar. Algunas de las mujeres que se cruzaron en el camino de Escobar
Acudieron a él sin tener la menor idea de quién era realmente. Para ellos, simplemente les parecía un hombre de apariencia enigmática y cautivadora, alguien capaz de ofrecer una vida de comodidad y emoción. Este primer contacto, envuelto en gestos de seducción y promesas tentadoras, fue el inicio de un camino sin retorno. Se sintieron atraídos por la curiosidad de la historia que representaba, sin darse cuenta de que estaban entrando en un enigma histórico del que pocos saldrían ilesos. El descubrimiento de la verdadera identidad de Escobar fue un shock, un amargo despertar. Para algunos, la desilusión fue rápida. Para otros, fue un proceso lento, donde la imagen del hombre fascinante se transformó gradualmente en la del capo de la droga. Este contraste entre la inocencia inicial y la brutal realidad fue un golpe emocional difícil de superar. Para estas mujeres, el misterio de la historia de Pablo era tan profundo que incluso cuando vieron las señales de peligro, muchas quedaron demasiado atrapadas como para darse la vuelta. Estar con Escobar no fue solo una elección amorosa, fue una aceptación involuntaria de un pacto con el peligro. Algunos intentaron salir de ese círculo, pero descubrieron que abandonar a Pablo era más complicado de lo que imaginaban. Los mantuvo cautivos emocionalmente, creando una red donde el miedo y la atracción se confundían. La promesa de una vida segura y lujosa se hizo añicos, revelando el oscuro precio de la relación con el hombre más temido de Colombia. La inocencia se convirtió así en una carga, una curiosidad de la historia marcada por el arrepentimiento. Al final, estas mujeres que entraron en su vida sin saber en qué se metían, se convirtieron en piezas de una narrativa trágica. No fueron cómplices, sino testigos de un mundo de sombras y peligros, figuras perdidas entre el amor y el desencanto. Y aunque algunos lograran escapar, nunca dejarían de cargar con el enigma de la historia que los rodeaba. Para ellos, Escobar no era solo un amante, sino un recordatorio de que el amor a veces puede ser el más peligroso de los misterios. Para las mujeres que amaban a Pablo Escobar, su influencia nunca se desvaneció. Dejó una huella profunda, un legado que impregnó todos los aspectos de sus vidas. La presencia de Escobar era como una sombra, un recordatorio de un enigma de la historia que nunca podrían borrar. Cada uno, a su manera, siguió cargando momentos de pasión, miedo y sacrificio, como capítulos de una historia que, aunque personal, resonó en el mundo. Este legado los convirtió en figuras únicas, testigos de un amor que pocos pudieron comprender. Escobar los transformó, para bien y para mal. Algunos encontraron fuerza al recordar las dificultades que enfrentaron junto a él, mientras que otros nunca se recuperaron por completo. Para ellos, amar a Pablo fue descubrir los extremos de la vida: lujo y peligro, amor y violencia, sueños y pesadillas. Estas mujeres, con sus historias de sufrimiento e intensidad, se convirtieron también en una curiosidad de la historia. Ejemplos de cómo un solo hombre podía impactar la vida de tantas personas, dejando cicatrices que el tiempo no borraría. El impacto de este amor trascendió el ámbito personal, afectando incluso a cómo fueron vistos por la sociedad y los medios de comunicación. Para el público, eran a la vez víctimas y cómplices, figuras que fascinaban y atemorizaban. Cada uno, a su manera, fue parte del misterio de la historia de Escobar, un pedazo de su leyenda que se perpetuó. Incluso sin quererlo, continuaron narrando la complejidad del legado que Escobar había dejado, como si el pasado estuviera eternamente presente, vivo en sus recuerdos y en sus ojos. Las vidas de estas mujeres nunca volverían a ser las mismas. El amor que vivieron junto a Escobar los transformó en personajes de una historia que aún hoy fascina al mundo. Estaban marcados por un enigma que trascendía el tiempo, un misterio que de alguna manera todavía respira a través de ellos. Y aunque intenten seguir adelante, el pasado siempre les recordará el precio de ese amor, un legado que quizás el propio Escobar
nunca imaginó que sería tan duradero. Amar a Pablo Escobar era aceptar una vida donde se mezclaban pasión y peligro, donde cada sonrisa y cada promesa iba acompañada de una carga imposible de llevar. Para estas mujeres, el amor por él se convirtió en una amarga aventura, un misterio de la historia que selló sus destinos y moldeó sus vidas para siempre. Escobar, con su poder irresistible y su presencia imponente, ofrecía un tipo de amor al que pocos podían resistir, pero que exigía sacrificios que pocos podían soportar. Cada uno, a su manera, pagó un alto precio, convirtiéndose en parte inseparable de la curiosidad de la historia que rodeaba a este hombre. En el fondo, toda mujer que lo amaba sabía que se enfrentaba a un enigma. Escobar era una figura contradictoria, cariñosa y violenta, seductora y peligrosa. Amar a Pablo significó rendirse a esta paradoja, aceptar que, para vivir a su lado, era necesario enfrentar miedos y cargar con secretos que nunca podrían ser revelados. Y así, se convirtieron en parte de un enigma de la historia. Mujeres que sacrificaron partes de sí mismas por un amor que nunca podría ser normal. Un amor que siempre exigiría más de lo que podían dar. Con el tiempo, estas historias de amor se convirtieron en leyendas, relatos trágicos de mujeres que vivieron intensamente, pero que también sufrieron profundamente. Se convirtieron en una curiosidad de la historia, figuras enigmáticas cuyas vidas fueron transformadas por la presencia de Escobar. Cada amante que tuvo, cada relación que cultivó, sirvieron para fortalecer su imagen mítica, convirtiéndolo en un personaje complejo e inolvidable. Y, al final, el amor por Escobar dejó cicatrices eternas, recuerdos que permanecen vivos en la memoria colectiva, como un misterio que nunca será desvelado del todo. Hoy, las mujeres de Escobar representan mucho más que simples romances del pasado. Son el legado vivo de un hombre que cambió sus vidas para siempre. Son personajes de una historia de amor y crimen, figuras que simbolizan tanto la atracción por el poder como los peligros de una vida al lado de alguien tan enigmático. Y así, sus nombres y sus historias se siguen contando, como parte de este misterio de la historia que creó Escobar. Un capítulo de la curiosidad de la historia que el mundo nunca olvidará. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.